Hola, bienvenidos una vez más a Búnker Divino, donde nos refugiamos en la palabra de Dios. Es un privilegio, es un placer, es un honor que usted esté con nosotros y que todos juntos estemos en la presencia de Dios. Estamos tratando un tema sumamente interesante y sumamente importante, sumamente vital. Pareciera que es un tema que ya debimos haberlo tratado antes, pero ¿cómo estudiar la palabra de Dios? Muchas personas hemos llegado a la conclusión de que sí, es importante y es necesario estudiar la Biblia, pero se nos hace tan pesado, a veces tan aburrido, tan obligatorio, tan normativo, que no hacemos como el salmista, que nos deleitamos. Entonces, sí, hay algunas maneras que podemos hacer para deleitarnos en la palabra de Dios, que es lo que estamos estudiando. Empezamos el sábado pasado. Si no has visto el capítulo del sábado, te recomiendo que lo veas porque estamos partiendo desde allá para acá. Así que si no lo has visto, te recomendamos que lo veas para que también tomes la información que estamos dando el sábado pasado. Antes de que entremos en materia, buenas noticias. Las personas por las que estábamos orando fueron dadas de alta. Así que esas son noticias que nos reconfortan, que nos hacen querer más y más veces querer seguir experimentando este tipo de respuestas de Dios. Así que si tienes algo por lo que quisiera que oráramos, te pido que nos lo dejes saber y nosotros con gusto vamos a seguir acompañándote en ese proceso de tanto de pedir a Dios como de celebrarlo después, que esta es la parte que más nos gusta, y seguir sirviendo en la parte de acompañarte en la situación en la que estás pasando. Así que ya sabes, vamos a inclinar nuestro rostro para entrar en lleno en cómo desaburrir mi Biblia. Oremos. Padre, gracias porque nos has puesto el deseo de estudiar tu palabra. Nos han puesto delante de nosotros, nos has convencido de la necesidad que tenemos de cada día aprender más de ti. Ahora te pedimos que este proceso queremos disfrutarlo, queremos deleitarnos en tu palabra, y es lo que queremos que nos acompañes el día de hoy. Hay amigos aquí que sinceramente han intentado estudiar tu palabra y por una u otra razón, ya sea de la que enumeramos u otra, no ha sido un proceso tan que tanto disfruten ellos. Pero ahora estamos poniéndote, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros y estamos pidiéndote de manera especial que tú sea que nos des lo que nos falta para que podamos no solo cumplir, sino también disfrutar al cumplir, el aprender más de ti. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, a manera de testimonio, muchas veces leemos la Biblia, pero no estamos disfrutando lo que está, lo que tenemos delante, sino que lo hacemos como una obligación. Hay personas que dicen, sí, en lo que vas haciéndolo, te va a ir pareciendo más divertido. Y esto tiene algo de razón también, pero también hay algunas cosas que tenemos que hacer para que podamos deleitarnos en este proceso de aprender más de Dios. La semana pasada vimos algunas cosas por las que la Biblia me parecía aburrida, la vamos a mencionar a manera de repaso.
para hacer un contexto y seguir de ahí en adelante, por leerla como un libro normal, por suponer que lo que dice ya yo lo sé, por leerla sin algún compromiso, por leer porciones aisladas y simplemente porque por estas razones o por unas que otras la estoy leyendo mal. Entonces, después empezamos a ver, y ahí fue que nos quedamos, cómo estudiar la palabra de Dios. Vamos a ir al mismo verso que vimos la semana pasada, que está siendo de base para nuestro estudio, San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, dice el Señor Jesús, son las que dan testimonio de mí. Entonces, lo primero que vimos fue que pidamos a Dios su Espíritu Santo para estudiarla. Tenemos la ventaja de poder conectarnos con la persona que inspiró al escritor de la palabra de Dios. Esos alrededor de 40 hombres que fueron inspirados a escribir, la misma persona o entidad, o el mismo Dios que inspiró a estas personas, es el que nosotros podemos conectarnos a través de la oración con Él y le podemos pedir: Señor, lo que tú quisiste decir allá, explícamelo acá a cada uno de nosotros. Así que no nos podemos perder esta oportunidad. Entonces, un puntico importante: debemos saber que la Biblia tiene un hilo conductor. Cuando nosotros, y en esto vamos a reconocer que hay pasajes que está explícito lo que quieren decir, y hay pasajes que están un poquito más escondido lo que quieren decir, y que puede ser que se nos complique un poquito y quizás choque con ciertas cosas de las que nosotros creemos, y esto nos cause ruido. Pero cuando hay un hilo conductor, usted sabe que aunque no entienda per se algo, y vamos a ver más adelante ciertas cosas, pero aunque no entienda en ese momento algo, usted sabe que pertenece a esa idea. ¿Cuál es ese hilo conductor? Hay dos cosas. Número uno, el amor de Dios, el amor por Dios permea toda la Biblia, y toda la Biblia tiene que ver con amor. Tanto cuando Él da a su Hijo amado, como Juan 3:16, como cuando Él manda a destruir, como cuando Él manda a ocupar ciertos territorios, como cuando Él, al final de la historia o del plan de salvación que narra la Biblia, manda a destruir el mundo. Todo tiene que ver con amor, y tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, estas dos partes fue la que vimos el sábado pasado, entre otras cosas. La tercera cosa, que cómo estudiar la palabra de Dios: conectar lo que estamos leyendo a la gran historia de la Biblia. Es un rompecabezas en varios aspectos. Número uno, es que todo pertenece a la misma idea central, aunque abarque diferentes partes, y es enseñarnos cómo el plan de salvación va a darnos, o está dándonos, la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Vamos a ver cómo el Señor desde el Edén va
conduciendo un grupo de personas, primero para darle sus indicaciones de cómo nos conviene más vivir, cómo es la mejor manera en la que nosotros podemos convivir en este mundo, hasta la esperanza que nos mantiene vivos de que algún día vamos a estar para siempre con el Señor. Por ejemplo, el capítulo 6 de Génesis nos habla del diluvio, nos habla de Israel, el hombre sobre la faz de la tierra, nos habla de que el pensamiento del hombre era de continuo al mal, nos habla de que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Cómo se concibe eso con amor? ¿Cómo se ve el amor en esto? Porque acabamos de decir que hay un hilo conductor, y dos, que cada pasaje se conecta a la gran historia de la Biblia. Miren, el plan de salvación consiste, una de sus partes, en que hay una esperanza para todo el que decida darle cabida a Dios en su vida y que pueda salvarse. La maldad del hombre, acompañada con la longevidad, acompañada con la capacidad intelectual, avanzaron de tal modo que, si vemos el resumen, solamente 8 personas, y cuando vemos lo que pasó después del diluvio, ni siquiera esas 8 personas eran material para haberlos rescatado, había menos ahí. Pero Dios nos da una nueva oportunidad cuando hace el diluvio de recomenzar. ¿Cuál es el amor? En que el Señor nos ve que vamos muy rápido al desricadero, donde el mundo estaba prácticamente todo bajo el dominio del enemigo, y el Señor hace una pausa en el tiempo y vuelve a recomenzar para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de llegar a que el plan de salvación se desarrollara y pudiéramos acceder a él. Entonces, cuando tú ves todo lo que pasa conforme a ese hilo conductor del amor y ese hilo conductor de Jesús a través de toda la Biblia, es interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque en vez de leer algo aislado, tú vas a ir conectando todo lo que leas, lo vas a ir conectando a ese gran mensaje total, o a esa gran línea conductora, y esto te va a dar un sentido. Entonces, muchas veces los autores te van a plantear las mismas verdades, pero de diferentes puntos de vista. Estudiamos que hay una persona súper ilustrada, uno de los mejores legisladores que ha parido la humanidad, como Moisés. Y también hay profetas como Amós, que no eran tan estudiados, pero vamos a ver que ellos coinciden en verdades que nos presentan, y cada cual, al presentarla de su manera, nos va a dar una vislumbre mejor. Y cuando nosotros escuchemos a un Moisés diciendo algo, y a un Amós diciendo algo, a un Pedro diciendo algo, un Pablo diciendo algo, entonces, cuando nos dicen el mismo tema, vamos a poder comprenderlo, porque vamos a poder comparar lo que nos están diciendo. Entonces, otro punto para hacer desaburrir la palabra de Dios es que busquemos la intención del escritor en cada pasaje. Las Biblias de estudio en esto llevan una ventaja, y es que ponen introducción al libro, y esta introducción nos guía
en lo que nosotros vamos a encontrar en el libro, nos guía en lo que nosotros vamos a ver en el libro, en la división del libro, en la idea central del libro, y esto nos ayuda a entender. Les voy a poner un ejemplo. Hay 2 libros que son muy famosos porque las personas se empiezan a leer y se proponen leer la Biblia y hacer el año bíblico. Empiezan con Génesis y van muy divertidos, muy bien, porque Génesis es un libro donde hay mucho drama. Aquí está la historia de Jacob, aquí está la historia de Caín y Abel, aquí está la historia del diluvio, está la historia de Abraham, con todas sus intrigas, la historia de Jacob, Esaú, de Jacob que se casó con las 2 hermanas, que todo esto hace la lectura interesante. Entonces llegamos a Éxodo, donde sigue, pero llegamos a Levítico. Y mucha gente se resiente ahí, pero van más o menos ahí, más o menos. Pero entonces sobreviven, por decirlo de alguna manera, Levítico y se encuentran con números. ¡Wow! ¡Qué pesado se hace! Y después con Deuteronomio, si es que pasan estos 2 y dicen ¡wow! Y ahí la mayoría de las personas deja de hacer el año bíblico. Pero si viéramos Levítico como la base legal del pueblo de Israel, y vemos que sus fiestas, sus costumbres religiosas y muchos de sus principios legales están plasmados aquí en Levítico, entonces vamos a entender mejor otras cosas. Porque cuando nos hable en Hebreos, por ejemplo, nos habla acerca de las fiestas, nos habla acerca de los sacrificios, nos compare el sacrificio de Jesús con el sacrificio de la ovejita, con las fiestas que se hacía del cordero, nos presente cuando Juan se para y está en el bautismo y Jesús llega y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nosotros hemos visto Levítico con estos ojos, vamos a entender mejor todas esas cosas, porque esta es la base para entenderlo. Recuerden que hay un hilo conductor y hay un tema central. El tema, por ejemplo, de los sacrificios, el tema de la importancia del templo, o primero del tabernáculo, luego del templo, tiene que ver con que esto enfoca a Jesús y le enseñaba a los israelitas al participar en todo este proceso, le enseñaba el papel de Jesús, cómo era que Jesús trabajaba el pecado de las personas, cómo era que perdonaba, cómo era que el Cordero, simbolizando a Jesús, sustituía quien iba a recibir la culpa y le decía al pecador: tranquilo, yo voy a morir en tu lugar. Entonces, cuando usted analiza todo esto desde este punto de vista, entonces Levítico cobra otra relevancia. ¿Qué pasa con las Biblias de estudio que tienen adelante, cuando va a comenzar cada libro, tienen esta información? Pero también la podemos conseguir en internet, también la podemos conseguir en YouTube. Hay una página muy buena que nosotros la recomendamos porque la estábamos usando, de donde usted busca cada libro de la Biblia y le dice qué es lo que va a tratarse este libro y de qué se va a enfocar. Entonces, cuando tú agarras esto y lo lees y después lees el libro, entonces vas a ver
que no es solamente un reguero de leyes o un reguero de números, sino que tiene una razón de ser. Y Dios tiene un mensaje para ti y para mí también en eso. Porque esto nos va a ayudar a entender el proceso de salvación. Cuando entendemos lo que Dios preparó para que el pueblo de Israel aprendiera acerca del plan de salvación, nosotros vamos a estar también aprendiendo acerca de esto y vamos a entender mejor cuando, por ejemplo, el publicano y el fariseo le dice, está orando, ¿se acuerdan del publicano que se queda de pie lejos y se está tocando en el pecho y dice: Jesús, Señor, sé propicio a mí que soy pecador? Esta frase significa algo que tiene que ver con propiciación. ¿Y que tiene que ver la propiciación? Tiene que ver con el santuario. ¿Qué parte del santuario? El propiciatorio que está en la tapa que está encima del arca del pacto. ¿Qué tiene que ver todo esto? Entonces ya todo va cobrando vida. Vamos ordenando todas las cosas y vamos entendiendo mejor lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Entonces ya no es unas palabras ahí, sino que una cosa es base de otra, o ampliación de lo que me dice en otro lugar, o simplemente me da muestras de cómo cierta persona en el Antiguo, en el Nuevo Testamento entendieron algo y cómo yo puedo entenderlo. Entonces ahí tú ves cómo se va desaburriendo la palabra de Dios y se hace súper interesante. Otra cosa que debemos hacer al estudiar la palabra de Dios es que debemos sentir cada palabra, imaginar lo que dicen, pero más aún, imaginar lo que no dicen. El contexto cultural, el contexto histórico, el contexto social, económico, espiritual. Cuando nosotros leemos, tenemos que recordar que están hablando de personas que lo mínimo es que nos hablaron de lo que pasaba hace 2000 años. Tenemos que entender que su cultura también es diferente. Tenemos que entender también que su manera de ver la vida es diferente. En la hermenéutica le dicen a estos puentes que nosotros debemos cruzar para tratar de acercarnos lo más pegaditos de cuando el escritor original dijo, para nosotros entender lo que él dijo. Por ejemplo, nosotros no podemos entender o no podemos interpretar lo que dijeron con nosotros ahora en el siglo XXI. No podemos interpretar ahora a cómo eran las cosas ahora, sino que tenemos que irnos al contexto cultural, al contexto económico, al contexto histórico y entender lo que ellos estaban diciendo. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Ruth, libro hermoso, donde enseña un amor hermoso acerca de un Señor que rescata a una familia, que se hace parte de esa familia para poder rescatarla. Y si les suena a algo que nosotros estamos viviendo, sí, Jesús se hizo parte de la familia humana para rescatarnos, para poder ser uno de nosotros y así poder acercarnos a Dios. Entonces, cuando usted ve este libro de Ruth, para usted entender las cosas que están ahí, usted tiene que acordarse de que este libro fue escrito hace 4000 años y tiene que entender, o 3000 años, y tiene que entender qué significaba ser de Moab, de dónde viene la familia de Moab,
qué historia tenía Moab con los israelitas, cómo era la relación entre ellos, qué significaba para un pueblo agrícola y ganadero como el de Israel que no lloviera, que hubiera hambre, qué significaba para una madre como Noemí perder sus hijos, qué significaba para una mujer como Noemí perder su esposo, cómo era el sustento en ese tiempo, cómo trataban los israelitas, cómo tenía la ley, que precisamente está en Levítico, de cómo debían tratar a las personas, entender que, por ejemplo, ellos debían dejar comida en los campos, no podían repasarlos, porque los pobres, las viudas y los extranjeros de allí podían conseguir cuando estaban cosechando. Y entender todo esto a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, cuando usted lleva toda esta base y lee el libro de Ruth, wow, qué cosa tan hermosa, qué diferente es, porque ya usted está entendiendo incluso a vos como un tipo de Jesús en la parte de la redención a Ruth y a Noemí. Entonces ya usted ve como las cosas van cogiendo como otro color y mejor aún otro sabor. También, y este es algo básico, la Biblia fue escrita en diferentes géneros literarios. Hay historia, hay poesía, hay parábolas, como el maestro que usó muchas parábolas, hay alegorías, hay hipérboles, hay símiles. Entonces tenemos que entender que está hablando en el sitio que estamos leyendo. Porque no es lo mismo un lenguaje profético como el que abunda en Apocalipsis, abunda en Daniel, abunda en Ezequiel, a un lenguaje histórico como el que está en Génesis. Nosotros no podemos ligar una cosa con la otra. Un lenguaje poético como el que está en Salmos, que a veces se toman ciertas licencias. Un lenguaje de parábola como el que se usa en algunas partes de la Biblia y que Jesús usa mucho. Y por ejemplo, pensar que todos los elementos de la parábola son literales o son proféticos. Tenemos que ver qué género está haciendo para nosotros entender lo que está pasando y no malinterpretar. Porque si a un género que nosotros es una profecía, nosotros lo vemos como una historia, vamos a entender cosas que no son. Y vamos a poner a decir la Biblia cosas que no son. Entonces, debemos entender también que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Esto es básico, esto es importante. ¿Por qué los capítulos y los versículos? Porque necesitaban darles referencia para usted poder llegar a ciertos lugares de una manera más práctica, de una manera más rápida. Pero la Biblia fue escrita en libros. Y para usted entender lo que dice el libro de Juan, que el apóstol Juan es muy específico en por qué él escribió su libro, para qué, incluso para qué público lo escribió y qué buscaba al escribir su libro. Entonces, este libro usted no puede agarrar y leer 3 versículos y aislarlos de todo. Porque muchas veces la división entre capítulos y versículos fue arbitraria y hay un capítulo que está conectado con otro o un versículo que tiene un mensaje que para usted entender lo que está diciendo tiene que coger 3, 4, 5, 10 versículos. La idea general. Entonces cuando nosotros
no tomamos en cuenta que el escritor no estaba capítulo 1, versículo 2. No, la Biblia es un rollo. Lo escribieron en rollos. Después fue que se dividieron en capítulos y versículos. Entonces, para usted tener la idea de lo que está pasando allí, tiene que tener esto en cuenta. Porque no necesariamente porque el capítulo se acabó en cierta parte, significa que la idea que se estaba tratando se acabó. Y no importa que el versículo sea arbitrario al momento de cambiar de un versículo a otro. Esto no significa que la idea necesariamente se cortó. Hay una pregunta que nos podemos hacer interesante. ¿Por qué Dios incluyó estos capítulos y versículos, estas historias? ¿Por qué los incluyó? ¿Por qué los permitió en su palabra? ¿Con qué propósito? Y preguntarle, Señor, como dijimos ahorita, ¿tú qué inspiraste esto? ¿Qué aprendo yo? ¿Cómo me sirve en mi vida espiritual? ¿Cómo crezco al entender la verdad que tú estás enseñando aquí? La Biblia es 100% aplicable a nuestra vida. Hay principios que nos van a ayudar a ser mejores personas, vivir mejor, porque allí está nuestro manual de vida, porque allí está lo que nosotros podemos hacer para cumplir el propósito por el cual fuimos creados en este mundo. Hemos visto hasta aquí qué maneras, qué consejos podemos hacer para desaburrir mi Biblia. El capítulo 3 de esta serie o esta miniserie que estamos viendo, vamos a ver casos prácticos de cómo estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a enseñarles algunas herramientas y vamos a ver en práctica cómo podemos hacerlo. Así que te invito a que no te lo pierdas, porque ahí vamos a ver todo esto que hemos dicho en teoría, lo vamos a ver en práctica. Vamos a recomendar algunas apps que lo puedes conseguir de manera gratuita en las páginas de internet, en Play Store También vamos a ver, estudiando unos cuantos capítulos, algunos, por decirlo así, como truquitos de cómo nosotros mismos lo hacemos para ir creciendo en la palabra de Dios. Así que esto acaba la semana que viene. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguir ese deseo que Dios te pone, de que puedas disfrutar, de que puedas deleitarte en la palabra de Dios, porque es lo más importante que puedes hacer y es leer acerca de su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has permitido aprender o seguir aprendiendo de cómo estudiar tu Biblia, cómo hacerla, que sea tu voz para cada uno de nosotros. Graba estos conocimientos, danos luz. Está cerca de nosotros cuando te pidamos que queremos entender algún pasaje que no está tan iluminado para nosotros. Y te pedimos encarecidamente que nos des el deseo de disfrutar, de deleitarnos, de saborear cuando estemos estudiando tu palabra. Gracias por estar con cada uno de nosotros, de nuestros amigos. Darles una semana feliz y que ya lo que saben puedan ir practicando y aprendiendo acerca de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo es muy especial. Si te ha ayudado a entender algo, a aprender algo, compártelo con alguien que sabe que quizá está pasando por la misma necesidad que hemos pasado nosotros de desaburrir la palabra de Dios. Así que gracias por estar ahí, gracias por compartir, sigue orando por este ministerio, que el Señor siga ampliando nuestros horizontes y poniéndonos el querer como el hacer
para compartir con otros lo que aprendemos. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos el sábado que viene. Gracias. Cuídate. Bendiciones y que el Señor ilumine tu lectura de su palabra para que puedas deleitarte en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.